Parte 2. Introducción a la sistemática del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica. En esta presentación vamos a realizar una introducción a la sistemática del reglamento. Analizaremos su ámbito de aplicación y su entrada en vigor. Veremos la sistemática de comprobaciones. Se expondrá una terminología acústica básica. Veremos los valores límite establecidos en el reglamento y cómo determinar de forma analítica algunas de las comprobaciones. Finalmente, desarrollaremos el control mediante ensayos y el contenido del estudio acústico. Esto nos permitirá tener una visión general del alcance de la materia que se expone de forma más extensa en los temas que se subirán a la plataforma. Es recomendable realizar el curso contando con una copia del reglamento para poder trabajar con él en todo momento. Parte 2.0. Introducción al reglamento. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Decreto de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía? El reglamento será de aplicación a cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyecto de construcción, así como actividades, ya sean públicas o privadas, que se realicen en territorio andaluz y que produzcan o sean susceptibles de producir ruido. El decreto entró en vigor el 6 de marzo de 2012. Es, por tanto, de aplicación a cualquier nueva actuación o actividad que solicite licencia a partir de dicha fecha. Se faculta además a que el reglamento establezca regulaciones sobre actividades existentes. Se desarrollarán estas cuestiones con mayor nivel de detalle en el tema 1. Presentamos a continuación una serie de documentos de consulta recomendada en el curso. El primer documento es la Guía de Contaminación Acústica, elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Este documento es útil para analizar la casuística de comprobaciones mediante ensayos. Es un documento de libre difusión y está disponible en formato PDF. El segundo documento es la Relación de Consultas Frecuentes, elaborado también por la Consejería. Es útil en relación a cuestiones frecuentes sobre el ámbito de aplicación, la casuística de comprobaciones, técnicos competentes, etc. Está disponible en PDF y es de libre difusión. El tercer documento es la Guía Acústica de la Construcción. Es un manual de acústica general. Desarrolla la aplicación del DBHR, pero también incluye comprobaciones analíticas de aislamiento acústico globales por frecuencia, explicadas con gran nivel de detalle. Por último, presentamos dos guías comerciales que también pueden resultar interesantes. La guía DINASEL, que recoge las principales normativas y compendio de comprobaciones, y el manual de SENOR, empresa especializada en soluciones para controlar el ruido de impacto y procedente de vibraciones. Vamos a introducirnos ahora en la sistemática de comprobaciones del reglamento. Dada una actividad, tendremos que evaluar en primer lugar el nivel de presión sonora asociado a la misma. El artículo 42 del reglamento es el que determina que las actividades cuyo nivel de presión sonora sea igual o superior a 70 decibelios deben contar con un estudio acústico para su autorización. Una vez que se termine la obligación de redactar tal estudio acústico, el reglamento establece una serie de comprobaciones que deberán ser aplicadas a una u otra actividad según las características acústicas de las mismas. Podemos resumir estas comprobaciones en 5 grupos: control de perturbaciones por ruidos, control de perturbaciones por vibraciones, control de las soluciones de aislamiento y, en un segundo plano, por ser menos frecuente, otras exigencias como control de aislamiento e impacto, control de reverberaciones o control de asistencia de limitadores y controladores. Comencemos por las comprobaciones de ruido. Estas afectarán a todas las actividades. Se compondrán de la comprobación a colindante de determinados usos o la comprobación de emisión en áreas exteriores. En cuanto a las vibraciones, afectarán también a todas las actividades. No obstante, habrá diferencia entre actividades sin vibraciones significativas, en las que bastará con un control de soluciones constructivas o, en todo caso, el de apoyo de las instalaciones menores, y actividades con vibraciones significativas. En este caso, habrá que añadir al control anterior el control de los valores límite de transmisión por vibraciones que establece el reglamento.
En cuanto al control de aislamientos, de nuevo afectará a todas las actividades. Existe una gran diferencia entre que las actividades tengan menor de 80 decibelios como nivel de presión sonora asociado, en cuyo caso será suficiente con que las soluciones constructivas sean adecuadas para comprobar el valor límite de las perturbaciones por ruido. En el caso de actividades de mayor nivel de presión sonora, a partir de 80 decibelios, a la anterior comprobación habrá que añadirle unos valores límite de suficiencia de aislamiento tanto para los elementos a exterior como para los elementos que nos separan de los recintos colindantes protegidos. Todo ello según sea el valor de presión sonora asociado a esa actividad ruidosa. En cuanto a los impactos y reverberaciones, estas, por el contrario, solamente afectarán a algunas actividades. Para empezar, con el impacto, las actividades que presentan ruido significativo de impacto deben controlar sus soluciones constructivas y demostrar que no se incumplen los valores límites de transmisión. En el caso de reverberaciones, que solamente afecta de forma expresa, según el reglamento, a aulas, salas de conferencia, comedores y restaurantes, habrá que aunar el control de soluciones constructivas y los valores límites de reverberación. Por último, el empleo o el control del empleo de limitadores controladores solamente será necesario en actividades con equipo de reproducción musical o audiovisual. Por tanto, solo afectará a determinadas actividades, las que cuenten con dichos equipos de reproducción sonora. El estudio acústico se limitará a describir y prescribir dicho limitador y a controlar que éste afecte a todas las fuentes perturbadoras. Bien, realicemos un ejemplo. Ejemplo 1. Un local de papelería de 40 metros cuadrados tiene asignada por ordenanza local un nivel de presión sonora de 70 decibelios. El equipo de climatización es asimilable a uso doméstico y su unidad exterior se encuentra ubicada en fachada, con el tratamiento arquitectónico adecuado. ¿Cuáles son las comprobaciones que cabría hacer en un estudio acústico para esa actividad? Efectivamente, en relación al control de perturbaciones por ruido, este afecta a todas las actividades. En la actividad que nos ocupa habría que determinar el límite de transmisión colindante de determinados usos y el límite de emisión en áreas exteriores, por la acción exclusiva de nuestra actividad. En cuanto a las vibraciones, que afectan a todas las actividades, esta actividad se encuentra claramente clasificada como una actividad que en principio no va a presentar vibraciones significativas. Será suficiente con que en el estudio acústico entreguemos el control de soluciones constructivas que permite que aquellas instalaciones menores, normalmente el aire acondicionado, tiene un apoyo de equipo adecuado. Con respecto a aislamientos que afectan a todas las actividades, esta actividad claramente se encuadra como actividad no ruidosa. Por tanto, el control de soluciones constructivas será simplemente suficiente para cumplir los valores relacionados con las primeras comprobaciones, las perturbaciones por ruido. Es decir, las soluciones constructivas tienen que ser suficientes para que no se transmitan a los colindantes ni áreas exteriores elevados niveles de presión sonora, pero no existen a priori valores límite determinados por alguna tabla. Podríamos preguntarnos si para el resto de comprobaciones, aquellas que hablamos que son menos frecuentes y que solamente afectan a determinadas actividades, son de aplicación en nuestra actividad, en nuestro ejemplo 1. Bien, no parece el caso del aislamiento de impacto, tampoco el caso de las reverberaciones, ya que no se encuentra entre los usos señalados, y la actividad no cuenta con equipo de reproducción sonora, música o audiovisual. De ello se deduce que estas comprobaciones
no formarán parte del estudio acústico de esta primera actividad del ejemplo 1. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Un local se destina a cafetería, sin música, y la acción de sus fuentes emisoras internas produce un nivel de presión sonora no inferior a 83 decibelios. ¿Cuáles son las comprobaciones que cabría hacer? Efectivamente, como en toda actividad, debemos controlar el control de perturbaciones por ruido. Comprobaremos la transmisión colindante de determinados usos y los valores de imisión en áreas exteriores. Respecto a las vibraciones que afectan a todas las actividades, tampoco parece que la cafetería vaya a producir actividades con vibraciones significativas. Ello, de nuevo, implica que solamente aplicaremos soluciones constructivas adecuadas a aquellas instalaciones menores como el apoyo de equipos. Con respecto al control de aislamientos, y al contrario que en el ejemplo anterior, si estamos ante una actividad ruidosa, sabemos que esa actividad tiene un valor de nivel de presión sonora asociado mayor de 80 decibelios. Por tanto, no será solo suficiente con un control de soluciones constructivas que permita el cumplimiento de las perturbaciones por ruido, emisión a colindante o emisión en áreas exteriores, sino que además habrá que demostrar que las soluciones que nos aíslan de los colindantes y del exterior tienen y presentan unos valores límites mínimos de aislamiento, que serán diferentes según el nivel de presión sonora de esta actividad, en este caso de 83 decibelios. Para el resto de comprobaciones, aquellas que hablábamos que estaban en un segundo plano, podíamos hablar y recordamos que estaban las aislamientos frente a impacto. No parece que esta actividad vaya a provocar un impacto significativo. El control de reverberaciones, del que hablaremos ahora. Y por último, el empleo de limitadores y controladores. Nos comenta el enunciado que la cafetería es sin música, que no dispone de equipo de reproducción musical o audiovisual. Por tanto, el empleo de limitadores y controladores no será necesario en esta actividad. A alguien le puede quedar la duda de si aplica el control de reverberaciones en este uso por asimilación. Efectivamente, no está expresamente determinado por el texto vigente del reglamento. En las actividades de este tipo recreativas que se pueden prestar a interpretación, si esto es un restaurante, si es un comedor, es útil la consulta al decreto 78/2002, por el que se aprueba el nomenclato del catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este nomenclator contiene un listado que identifica y especifica las diferentes actividades recreativas entre sí, de tal forma que es adecuado que en nuestro estudio acústico y en nuestro proyecto de actividad identifiquemos la actividad de la forma más precisa posible, de acuerdo a este nomenclator. Sin prejuicio de que un técnico pueda tomar medidas adecuadas para favorecer el control de reverberación, repetimos que el texto vigente del reglamento no establece que las cafeterías como tales deban introducir el control de reverberaciones en sus comprobaciones.